El acueducto de California se está resquebrajando en este preciso instante. Las imágenes de satélite están detectando fallas estructurales a lo largo de una de las piezas de infraestructura más críticas jamás construidas en el hemisferio occidental. Agua. El agua que 35 millones de californianos beben, con la que cocinan y en la que se bañan todos los días, se está desangrando a través de fisuras que los ingenieros describen como catastróficas. Y esto es lo que tiene a los ingenieros hidrológicos en completo pánico. Las grietas no se detienen, se están propagando, y el sistema construido para prevenir exactamente este tipo de falla ha estado silenciosamente desfinanciado durante décadas. ¿Está a punto de romperse por completo la línea de vida de California? Hola, mi nombre es Daniel y esto es Desastres Naturales. Y quiero ser honesto con ustedes. Cuando mi equipo me trajo esta historia por primera vez, pensé que era exagerada. Un acueducto resquebrajándose. ¿Qué tan malo podría ser? Luego vi las imágenes de satélite. Luego leí los informes de ingeniería. Luego dejé de dormir. Bueno, entremos en materia. El momento en que comenzó. Cronología de las grietas. 3 de mayo de 2026. 4:51 de la mañana. Hora estándar del Pacífico. Los sensores automatizados de monitoreo estructural incrustados en el revestimiento de concreto del acueducto de California, cerca del pueblo de Kettleman City, en el condado de Kings, registran lecturas de presión anómalas. Los datos no son sutiles, no son ambiguos. No es el tipo de lectura que un ingeniero mira y dice, mantengamos un ojo en esto. Es el tipo de lectura que hace que un ingeniero levante el teléfono de inmediato. Los sensores detectan un desplazamiento en el revestimiento de concreto del acueducto que mide 8 pulgadas a lo largo de una sección de 40 pies. Eso no suena a mucho. Eso es catastrófico. En infraestructuras hidráulicas de esta escala y antigüedad, 8 pulgadas de desplazamiento inesperado es el equivalente a observar en tiempo real cómo una grieta en forma de telaraña atraviesa la cara de una presa. La estructura se está moviendo cuando se supone que bajo ninguna circunstancia debe moverse. Para las 5:15 de la mañana, el personal de operaciones de emergencia del Departamento de Recursos Hídricos de California en Sacramento está mirando un panel de datos que se ha vuelto casi completamente rojo, 17 estaciones de monitoreo distintas, a lo largo de un corredor de 62 millas de la sección central del acueducto que corre desde el norte de Kettleman City hacia el sur, rumbo al Valle de Antelope. Están reportando simultáneamente lecturas de estrés fuera de los parámetros operativos normales. No una estación, no 2 estaciones. 17. Para las 6:04 de la mañana, unidades de drones aéreos desplegadas desde la oficina de campo de Fresno capturan las imágenes que terminarán en la primera plana de todos los periódicos importantes del país para el mediodía. El revestimiento de concreto del acueducto, ese icónico canal trapezoidal que ha transportado agua a través de California desde 1971, está visiblemente fracturado en múltiples ubicaciones. Grietas que corren perpendiculares al flujo del agua. Grietas que corren en diagonal. En 2 ubicaciones cerca de la comunidad de Avenal, secciones enteras del revestimiento superior se han desplazado hacia afuera, creando brechas lo suficientemente anchas como para que los inspectores de campo en el lugar reporten que pueden ver la luz del día a través del muro del acueducto desde el canal interior. Permítanme decir eso otra vez. Se puede ver a través del muro del acueducto. A través de él, para las 7:30 de la mañana, el Departamento de Recursos Hídricos de California toma la decisión que envía ondas de choque a través de cada distrito de agua desde San Francisco hasta San Diego. Comienzan los protocolos de reducción de flujo de emergencia, cortando la entrega de agua a través del corredor afectado en un 40%. Los distritos agrícolas servidos por los tramos medio y sur del acueducto reciben alertas automatizadas de que sus asignaciones quedan suspendidas indefinidamente, a la espera de una evaluación estructural. Para las 9 de la mañana, los teléfonos en las líneas de servicio al cliente del proyecto hídrico estatal han colapsado por el volumen de llamadas. Para las 10:15, el gobernador de California, Gavin Newsom, está siendo informado en Sacramento. Su secretario de prensa emite una escueta declaración de 3 oraciones prometiendo una respuesta completa. 3 oraciones para una crisis que afecta el suministro de agua de 35 millones de personas. Para el mediodía del 3 de mayo, equipos de ingeniería de emergencia de 6 firmas diferentes están conduciendo hacia Kettleman City desde todas las direcciones. Algunos están volando.
La Oficina de Servicios de Emergencia de California activa su protocolo de crisis de infraestructura hídrica por apenas la segunda vez en la historia de California. La primera vez que se activó ese protocolo fue durante la emergencia del vertedero de la presa de Oroville en 2017. Y esto es lo que tiene a los ingenieros de infraestructura en completo pánico. La crisis de Oroville involucró una ubicación, un vertedero, un punto de falla. Lo que le está sucediendo al acueducto de California en mayo de 2026 involucra un tramo de 62 millas de concreto colapsando, con 17 grupos de fracturas por estrés confirmados y lecturas de desplazamiento estructural que, al momento de esta grabación, siguen en aumento. El acueducto no ha terminado de resquebrajarse, apenas está comenzando. ¿Qué es el acueducto de California y por qué debería importarte? Quiero tomarme 60 segundos aquí para asegurarme de que todos entiendan exactamente de qué estamos hablando, porque creo que mucha gente escucha la palabra acueducto y se imagina algo de la antigua Roma, algún canal de piedra decorativo que atraviesa el campo. Bonito, histórico, opcional. El acueducto de California no es ninguna de esas cosas. Terminado en 1971, tras una década de construcción que costó, en dólares de hoy, más de 2.000 millones, el acueducto de California se extiende 444 millas desde el delta de Sacramento y San Joaquín, en el norte de California, hasta las montañas de Tehachapi, sobre Los Ángeles. Es el acueducto más largo de los Estados Unidos. Es uno de los sistemas de distribución de agua más grandes jamás construidos por gobierno alguno en la faz de la Tierra. Cada año mueve aproximadamente 2.300 millones de galones de agua a los mercados hídricos del sur de California. No en total, por día. Piensa en ese número por un momento. 2.300 millones de galones por día fluyendo a través de un canal de concreto que, en algunos lugares, tiene aproximadamente el ancho de una autopista de 4 carriles y es lo suficientemente profundo como para ahogarse en él. El sistema opera mediante una serie de estaciones de bombeo, la más grande de las cuales, la planta de bombeo Edmonston, eleva el agua a casi 2.000 pies sobre las montañas de Tehachapi, en lo que los ingenieros describen como una de las mayores hazañas de la ingeniería hidráulica en la historia de la humanidad. El acueducto no solo suministra agua potable, es la infraestructura fundamental de toda la economía agrícola de California. El Valle Central, que produce aproximadamente 1/3 de todas las verduras que se consumen en los Estados Unidos y cerca de 2/3 de las frutas y nueces de la nación, se riega casi en su totalidad con el agua suministrada por este sistema. Almendras, pistachos, tomates, uvas, fresas. Si has comido una ensalada en cualquier lugar de Estados Unidos en los últimos 50 años, es muy probable que el agua que la hizo crecer haya viajado por el acueducto de California en algún momento. Y aquí está la parte que debería hacer sentir profundamente incómoda a cada persona que lea esto. El acueducto de California fue diseñado y concebido en la década de los 60. Su infraestructura principal de revestimiento de concreto fue vertida entre 1963 y 1971. La vida útil de diseño de una infraestructura hidráulica de concreto de este tipo y época suele calcularse entre 50 y 75 años. Haz los cálculos. El acueducto cumplió 55 años en 2026. Está operando en, o en algunas secciones más allá, del límite exterior de su vida operativa diseñada, y lo ha estado haciendo mientras transporta volúmenes de agua que, en años de sequía, representan el único suministro confiable para comunidades que no tienen una fuente alternativa significativa. No existe un acueducto de California de respaldo. No hay un sistema redundante esperando tomar el relevo si este falla. No hay plan B. La ciencia detrás de las grietas. ¿Qué está sucediendo realmente? La respuesta involucra geología, clima, ingeniería y décadas de estrés acumulado que se ha estado desarrollando silenciosamente bajo la infraestructura más crítica de California. Comencemos con el suelo mismo. La sección del acueducto que está fallando atraviesa el Valle de San Joaquín, una de las regiones geológicamente más complejas y con mayor hundimiento activo de América del Norte. El hundimiento, el colapso de la tierra, ha plagado este valle durante décadas. La geóloga del Servicio Geológico de Estados Unidos, la doctora Michelle Park, explicó que entre 2012 y 2023, la extracción de aguas subterráneas provocada por la sequía causó que algunas áreas se hundieran hasta 28 pies, casi 3 pisos, en tan solo 11 años. El acueducto fue construido sobre esta tierra. Los ingenieros originales anticiparon cierto asentamiento,
pero nada parecido a lo que producirían las megasequías del siglo XXI. Los modelos climáticos de 1965 nunca predijeron sequías apiladas de varios años y la crisis de aguas subterráneas que seguiría. Lo que hace que esto sea especialmente peligroso es que el hundimiento no es uniforme. Diferentes secciones de tierra se hunden a ritmos dramáticamente distintos, variando a veces por pulgadas cada año en tan solo unos pocos cientos de pies. Este hundimiento diferencial crea un estrés de flexión en el revestimiento de concreto. El concreto no se dobla, se fractura. El ingeniero estructural de la Universidad de California en Berkeley, el Dr. James Okafor, describió el patrón de falla como una fracturación progresiva por asentamiento diferencial agravada por un ciclo de expansión térmica. En términos sencillos, el hundimiento ha estado agrietando el concreto durante años. El calor del verano obliga a esas grietas a ensancharse. El frío del invierno permite que el agua se filtre, erosionando los cimientos que se encuentran debajo. 55 años de este ciclo sobre un concreto que nunca fue diseñado para estas condiciones han producido exactamente lo que ahora muestran las imágenes de satélite. Luego, el 29 de abril, un terremoto de magnitud 3.1 cerca de Coalinga envió ondas de choque a través de las secciones más estresadas del corredor. 4 días antes de que los sensores activaran las alarmas el 3 de mayo, el terremoto no causó las grietas. Simplemente decidió cuándo ocurriría. La pregunta de los 2.000 millones. ¿Cómo llegamos hasta aquí? El revestimiento de concreto del acueducto de California no ha recibido una rehabilitación estructural integral desde los años 90, no porque los ingenieros no la pidieran, sino porque Sacramento eligió repetidamente no financiarla. En 2004, una evaluación interna del proyecto hídrico estatal señaló 47 secciones del acueducto que requerían reparaciones prioritarias dentro de 15 años. El informe fue archivado, revisado y enterrado en silencio. En 2011, una evaluación de seguimiento estimó que la rehabilitación completa costaría 1.400 millones en 10 años. La legislatura asignó 68 millones. Eso no es un déficit de financiamiento, eso es una abdicación. En 2019, la Agencia de Recursos Naturales de California identificó el acueducto como el objetivo de reparación de mayor prioridad en todo el estado y propuso un bono de rehabilitación de 2.000 millones. Fue aplazado, reestructurado y, en última instancia, incorporado a un paquete climático más amplio que se estancó en comité durante 3 sesiones legislativas consecutivas. Mientras Sacramento debatía la imagen pública y los plazos, el concreto seguía resquebrajándose. Para ser justos, esta no es una simple historia de villanos. California enfrentó una auténtica presión presupuestaria por los incendios forestales, el COVID-19, la crisis de la vivienda y las carreteras en ruinas. Nadie eligió dejar que el acueducto colapsara. Lo que ocurrió es más mundano y más aterrador. El acueducto siguió funcionando. Año tras año, a pesar del mantenimiento diferido y el estrés acumulado, el agua siguió fluyendo. Y la infraestructura que sigue funcionando deja de parecer urgente hasta que deja de hacerlo. La evaluación de daños del 5 de mayo del Departamento de Recursos Hídricos de California sitúa los costos de estabilización de emergencia para el corredor afectado de 62 millas entre 800 millones y 1.200 millones. Y eso es solo para detener la hemorragia, no para solucionar el problema. La restauración completa, según la firma de ingeniería Jacobs Group, costará de 2.000 millones a 2.800 millones y tomará de 3 a 5 años bajo protocolos de emergencia, de 2.000 millones a 2.800 millones para arreglar algo que podría haberse mantenido por 1.400 millones hace 15 años. El mantenimiento diferido no ahorra dinero, convierte problemas manejables en catastróficos. 35 millones de personas, cero plan de respaldo. Permítanme explicarles exactamente quién pierde el agua y en qué orden si la sección central del acueducto de California experimenta una falla estructural completa, porque creo que la mayoría de la gente realmente no ha pensado en cómo se ve esa reacción en cadena, y no es nada agradable. El proyecto hídrico estatal, el sistema del cual el acueducto es la arteria principal, suministra agua a 29 agencias hídricas que sirven a aproximadamente 35 millones de californianos. Eso es aproximadamente el 90% de la población de California con alguna dependencia de este sistema. Las primeras comunidades en sentir un corte completo serían las del propio Valle de San Joaquín. Fresno, Bakersfield, Visalia, el condado de Kings. Estas comunidades tienen algunos recursos locales de aguas subterráneas, pero después de décadas de sobreextracción, esos acuíferos están severamente agotados.
Un corte completo del acueducto desencadenaría emergencias hídricas municipales en 72 horas en varias de estas comunidades. Hospitales que dependen de sistemas de agua de pozo con tanques de reserva limitados, escuelas, hogares de ancianos. El impacto agrícola sería inmediato y devastador. Las operaciones agrícolas del Valle Central no pueden cambiar de fuente de agua. No hay un interruptor. ¿El agua viene del acueducto o no viene? Los cultivos de campo en mayo están en temporada de crecimiento activo. Las almendras en la etapa de llenado del fruto, los tomates de procesamiento en crecimiento temprano, las uvas apenas pasando la brotación. Una interrupción de agua de 2 semanas durante esta ventana no retrasa una cosecha, la destruye. Los economistas del Centro de Asuntos Agrícolas de la Universidad de California, en una evaluación de impacto rápido publicada el 5 de mayo, estimaron que una interrupción del acueducto de 30 días durante la actual temporada de cultivo produciría entre 4.000 millones y 6.000 millones en pérdidas agrícolas directas en el Valle Central por mes. Permítanme decir ese número en voz alta de nuevo. 4.000 millones a 6.000 millones por mes en pérdidas de cultivos por un solo acueducto. El sur de California se enfrenta a una crisis diferente pero igualmente severa. El Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California, que sirve a Los Ángeles, San Diego y las comunidades circundantes, obtiene aproximadamente el 30% de su suministro del proyecto hídrico estatal. El distrito ha estado reduciendo las reservas de su embalse de Diamond Valley Lake y otros activos de almacenamiento durante los años secos anteriores. Los niveles de almacenamiento actuales hasta mayo de 2026 se sitúan en el 58% de su capacidad. Bajo un escenario de corte completo del acueducto, los funcionarios del distrito declararon en una sesión informativa de emergencia el 5 de mayo que se implementarían restricciones obligatorias de conservación en un plazo de 2 semanas y racionamiento de suministro para los usuarios residenciales en un plazo de 45 días. Racionamiento en Los Ángeles en pleno siglo XXI. Y esto es lo que nadie está diciendo en voz alta todavía, pero lo que todos los expertos en política hídrica con los que he hablado están pensando. El mercado de comercio y transferencia de agua de California, esa compleja red de acuerdos y contratos de emergencia que permite a las agencias hídricas comprar y vender asignaciones durante épocas de escasez, fue diseñado para manejar eventos de escasez regional. No fue diseñado para manejar el colapso simultáneo de la principal arteria de suministro para todo el sistema. No hay un mecanismo de mercado que repare un acueducto roto. No se puede salir negociando de un fracaso estructural de esta magnitud. La cascada económica se extiende mucho más allá de las facturas de agua y las pérdidas de cultivos. El sector tecnológico de California, que consume enormes cantidades de agua para las operaciones de enfriamiento de sus centros de datos, está observando esta crisis con una alarma apenas disimulada. La industria de procesamiento de alimentos centrada en el Valle Central, las fábricas de conservas, las instalaciones de envasado, las operaciones de almacenamiento en frío, requiere agua para operar. Las instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos en el sur de California, que utilizan agua purificada en sus procesos de producción, enfrentan interrupciones en la cadena de suministro que podrían afectar la disponibilidad de medicamentos a nivel nacional. La interconexión de la infraestructura industrial moderna con un suministro de agua confiable es tan total y tan invisible que la mayoría de la gente nunca piensa en ella hasta que el agua se detiene. Historias humanas desde el terreno. Detrás de cada estadística de infraestructura hay una persona, y en este caso, detrás de cada cifra de galones por día y cada estimación de daños de miles de millones, hay cientos de miles de personas cuyas vidas están siendo trastocadas en este preciso instante. Roberto Espinosa ha cultivado almendras en 340 acres cerca de Hanford en el condado de Kings durante 31 años. Su familia ha estado cultivando la misma tierra desde 1982. En la mañana del 3 de mayo, recibió la alerta de texto automatizada del Distrito de Almacenamiento de Agua de la Cuenca del Lago Tulare, informándole que su asignación de agua había sido suspendida a la espera de una evaluación de emergencia del acueducto. Llamó a la oficina del distrito. Nadie respondió. Llamó a su corredor de agua. Nadie respondió. Condujo hasta las compuertas de riego y se quedó allí observando el concreto seco donde debería haber estado fluyendo el agua. Le dijo a un periodista del Fresno Bee que nunca había visto esa compuerta seca en 31 años, ni una sola vez, ni siquiera durante los peores años de la sequía de 2012 a 2017. El agua siempre llegaba. Ese era el trato. Él dijo,
Tú construyes tu operación en torno al agua porque el agua siempre llega y luego, una mañana, no lo hace. En la ciudad de Fresno, Marlene Hutchinson, de 64 años de edad, dirige un centro de diálisis que atiende a 87 pacientes 3 veces por semana. La diálisis requiere enormes cantidades de agua purificada, tomates de procesamiento en crecimiento temprano, las uvas apenas pasando la brotación. Una interrupción de agua de 2 semanas durante esta ventana, aproximadamente 120 galones por paciente por sesión. El centro funciona con el suministro municipal de la ciudad, que se abastece de las asignaciones del proyecto hídrico estatal. Marlene comenzó a llamar a la línea de emergencia de agua de la ciudad el 3 de mayo a las 7 de la mañana. Se topó con una grabación. Me dijo que pasó 6 horas el 3 de mayo haciendo planes de contingencia para los pacientes que necesitarían diálisis el 5 de mayo, independientemente de lo que le estuviera sucediendo al acueducto, porque los riñones, me dijo muy en voz baja, no esperan a que las crisis de infraestructura se resuelvan por sí solas. En Lancaster, en el Valle de Antelope, en el extremo sur del corredor afectado del acueducto, el director de una escuela primaria, David Kim, envió una carta a los padres el 4 de mayo explicando que el distrito escolar estaba implementando protocolos de conservación de agua y que, en caso de una interrupción prolongada del suministro, se tomaría una decisión sobre el cierre de la escuela en un plazo de 48 horas. La carta tenía 4 párrafos de largo. El cuarto párrafo pedía a los padres que se aseguraran de que sus hijos vinieran a la escuela cada día con una botella llena de agua. El director de una escuela primaria, pidiendo a los padres que envíen a sus hijos a la escuela con agua, porque la infraestructura hídrica está colapsando en California. En 2026, si alguien le hubiera descrito ese escenario a un experto en política hídrica en 2010, le habrían pedido que abandonara la habitación. Respuesta del gobierno: demasiado poco, demasiado tarde. El 4 de mayo, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia por la crisis estructural del acueducto de California, desencadenando la activación automática de los protocolos de adquisición de emergencia, la suspensión de los plazos estándar de revisión ambiental para los contratos de reparación de emergencia y el despliegue de unidades de ingeniería de la Guardia Nacional de California para ayudar con la seguridad del sitio y la evaluación preliminar. La declaración también solicitó formalmente una declaración presidencial de desastre mayor y asistencia de financiamiento de emergencia federal a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El 5 de mayo, el Biden. Disculpen, sigo haciendo esto. El 5 de mayo, la respuesta federal comenzó a tomar forma con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, desplegando a su equipo de respuesta de emergencia desde Sacramento y la Oficina de Reclamación, activando sus protocolos de evaluación de crisis para el Proyecto Hídrico Estatal. Todo eso suena organizado. Todo eso suena como un sistema que funciona según su diseño. Esto es lo que realmente estaba sucediendo detrás de ese lenguaje de comunicado de prensa que suena tan organizado. Los contratos de reparación de emergencia para una infraestructura de esta magnitud y complejidad no pueden movilizarse en 72 horas. Las firmas de ingeniería, los contratistas especializados en concreto, los expertos en sistemas hidráulicos necesarios para el trabajo de rehabilitación del acueducto no están sentados en algún estacionamiento esperando una llamada telefónica. Tienen proyectos en curso. Tienen equipos comprometidos en otros sitios. Tienen cadenas de suministro para los materiales especializados, concreto posttensado, sistemas de revestimiento sintético, equipos de inyección de lechada que tardan semanas en adquirirse, incluso bajo protocolos de emergencia. El Departamento de Recursos Hídricos de California, para su crédito, había precalificado a 3 contratistas de reparación de emergencia como parte de una iniciativa de preparación en 2023. De esos 3 contratistas, uno está actualmente comprometido con el trabajo de emergencia en el vertedero de la presa de Shasta. Uno tiene su equipo atado a un proyecto de reparación de un puente en el condado de Sacramento. Y uno, quiero ser muy claro en que esto realmente sucedió. Uno presentó una respuesta a la licitación, pero indicó que no podía movilizar equipos completos durante 14 días debido a compromisos contractuales previos. Mientras tanto, en Washington, la solicitud de asignaciones suplementarias de emergencia que California presentó por 2.400 millones en ayuda federal para desastres por la crisis del acueducto aterrizó en el Capitolio el 6 de mayo e inmediatamente se convirtió en un juego político. Los republicanos de la Cámara,
recién salidos de un arduo debate sobre la financiación para el alivio de las inundaciones de California a principios de año, señalaron que buscarían imponer condiciones a cualquier asignación de emergencia, incluidos los requisitos para una auditoría federal del historial de gastos en mantenimiento de la infraestructura hídrica de California. Los demócratas de California contraatacaron, calificando la demanda de auditoría como una táctica de demora, mientras millones de personas se enfrentaban a una emergencia de suministro de agua. El senador Alex Padilla compareció ante las cámaras frente al Capitolio el 6 de mayo, visiblemente furioso. Cada hora que debatimos esto, dijo, es otra hora que los agricultores del Valle Central tienen sus compuertas secas y las familias en Fresno están racionando lo que hay en sus tuberías. Solo aprueben los fondos. El proyecto de ley de financiamiento entró en comité. El acueducto siguió resquebrajándose. ¿Es este el primer dominó? Aquí está la parte de la historia que genuinamente dudé en incluir, porque pasa de una crisis documentada a un territorio que es profundamente incómodo incluso de discutir. Pero creo que merece saber lo que los ingenieros de infraestructura y los analistas de sistemas hidrológicos están diciendo en privado, incluso cuando no están listos para decirlo en público. El acueducto de California no existe de forma aislada. Es un componente de una vasta y profundamente interconectada red de infraestructura hídrica occidental que, en términos generales, está envejeciendo, carece de fondos suficientes y opera bajo presiones climáticas para las que nunca fue diseñada. El acueducto del Río Colorado, operado por el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California, entrega agua desde el lago Havasu a Los Ángeles y las comunidades circundantes. Se completó en 1941. 1941 tiene 85 años. Sus túneles de conducción principales a través de las montañas de San Jacinto y San Bernardino han recibido mantenimiento periódico, pero la evaluación estructural integral de las secciones profundas del túnel se ha visto obstaculizada por limitaciones de acceso. La última inspección estructural completa de las secciones de túnel del acueducto del Río Colorado se completó en 2009. El acueducto de Los Ángeles, que William Mulholland construyó en 1913, sí, eso fue hace 113 años. Sí, sé cómo suena eso. Todavía entrega una porción significativa del suministro de agua de Los Ángeles desde el Valle de Owens. Tiene 113 años. Partes de él son el concreto original de 1913. El canal del proyecto de Arizona Central, que entrega agua del río Colorado a Phoenix y Tucson, se completó en 1993 y se encuentra en condiciones estructurales comparativamente mejores, pero depende de los flujos del río Colorado que han estado disminuyendo durante 23 años consecutivos, a medida que la cuenca del río experimenta una aridificación a largo plazo impulsada por el cambio climático. La doctora Sandra Whitfield, directora del Programa de Resiliencia de la Infraestructura Hídrica Occidental en la Universidad de Stanford, publicó una evaluación de vulnerabilidad de todo el sistema en febrero de 2026, 3 meses antes de que comenzara la crisis del acueducto de California. En esa evaluación escribió algo que merece ser leído con mucho cuidado. La infraestructura de distribución de agua del oeste de los Estados Unidos representa la mayor colección de ingeniería hidráulica envejecida del mundo. Estos sistemas se construyeron en una era de agua abundante y suposiciones climáticas optimistas. Ahora están operando en un régimen climático fundamentalmente diferente, con cargas de estrés fundamentalmente diferentes. No deberíamos preguntarnos qué sistema fallará a continuación. Deberíamos preguntarnos cuántos fallarán simultáneamente y si la región tiene alguna capacidad para responder a fallas concurrentes. Fallas concurrentes, múltiples acueductos colapsando en tiempos superpuestos. Si la sección central del acueducto de California experimenta un colapso estructural completo que requiera su reconstrucción total, un proceso que los ingenieros estiman podría llevar de 3 a 5 años. La presión de demanda que recaerá sobre el sistema del río Colorado y las rutas de conducción alternativas del proyecto hídrico estatal aumentaría dramáticamente. Ese aumento en la demanda aceleraría el desgaste de sistemas que ya se encuentran al límite de sus parámetros operativos. La física de esa reacción en cadena no es especulativa, es ingeniería hidráulica pura y dura. Y luego está la presa Hoover. Casi no quiero mencionar a la presa Hoover porque una vez que diga lo que estoy a punto de decir, les resultará muy difícil dejar de pensar en ello. La presa Hoover se completó en 1935. Tiene 91 años.
Su concreto, una maravilla de la ingeniería para su época, fue diseñado y vertido utilizando técnicas y especificaciones de materiales que preceden a la comprensión moderna de la carbonatación del concreto, la reactividad álcali-sílice y la fatiga estructural a largo plazo. La Oficina de Reclamación realiza inspecciones periódicas y ha invertido significativamente en el mantenimiento de la presa. La presa Hoover no está al borde de un colapso inminente. Quiero ser claro al respecto, pero tiene 91 años y es la piedra angular de todo el sistema hidroeléctrico y de distribución de agua del río Colorado para 7 estados occidentales. Y la pregunta que ninguna agencia oficial está haciendo actualmente en voz lo suficientemente alta es esta. Si permitimos que el acueducto de California, el elemento de mayor prioridad en la propia lista de vigilancia de infraestructura del Estado, se deteriore hasta el punto de una falla estructural catastrófica, ¿qué más hemos permitido que se deteriore de lo que aún no tenemos conocimiento? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. ¿Se puede arreglar o a California ya se le acabó el tiempo? La pregunta más inmediata que enfrenta California en este momento no es filosófica, es brutalmente práctica. ¿Pueden estabilizarse y repararse las secciones agrietadas del acueducto de California antes de que ocurra una falla estructural completa? La respuesta honesta de los ingenieros basada en las evaluaciones publicadas hasta el 6 de mayo es tal vez con importantes salvedades. Las medidas de estabilización de emergencia, esencialmente inyectar lechada estructural en las zonas de fractura, instalar bandas de refuerzo de acero externas alrededor de las secciones más comprometidas y reducir la presión del flujo manteniendo la reducción del 40% de capacidad actualmente en efecto, pueden frenar la propagación de las grietas existentes, pero no pueden revertir el hundimiento diferencial que está impulsando el agrietamiento. La tierra se sigue hundiendo en algunas secciones a un ritmo de hasta 1,2 pulgadas por año. Puedes parchar el concreto. No puedes evitar que la tierra se mueva. El plan de rehabilitación a más largo plazo, que el Departamento de Recursos Hídricos de California está desarrollando actualmente bajo protocolos de emergencia, implica reemplazar el revestimiento de concreto en las secciones más severamente comprometidas con un sistema moderno de concreto pretensado y revestimiento geosintético diseñado para acomodar un mayor movimiento diferencial. Esta tecnología existe, funciona. Se ha utilizado con éxito en proyectos de rehabilitación de acueductos en Arizona, en Israel, en España. La tecnología no es el factor limitante. El tiempo es el factor limitante. Y el dinero, pero sobre todo el tiempo. El corredor afectado de 62 millas contiene 7 secciones que los evaluadores de ingeniería independientes han señalado como que requieren un reemplazo completo del revestimiento en lugar de una reparación. El reemplazo completo del revestimiento en un acueducto en funcionamiento requiere la desecación completa, el drenaje de la sección afectada, la instalación de un bombeo de derivación para mantener el suministro de agua durante la construcción, la demolición del revestimiento existente, la preparación del sustrato y la instalación del nuevo sistema de revestimiento para una sola sección de 2 millas. Ese proceso toma aproximadamente de 4 a 6 meses en condiciones ideales, con equipos y maquinaria completamente movilizados. Hay 7 secciones de este tipo. No todas pueden ser rehabilitadas simultáneamente porque los requerimientos del bombeo de derivación excederían la infraestructura disponible. El cronograma de rehabilitación secuencial más optimista que han propuesto las firmas de ingeniería completa el trabajo en 38 meses. 38 meses es más de 3 años. 3 años de capacidad reducida, 3 años de racionamiento de agua, 3 años de interrupción agrícola, 3 años de daños económicos acumulándose en el Valle Central y en los mercados hídricos del sur de California. Y ese cronograma de 38 meses supone financiamiento total inmediato, movilización inmediata de contratistas, ninguna falla estructural adicional durante el periodo de reparación y ningún evento sísmico severo a lo largo del corredor del acueducto. Dado que estamos en California, la inactividad sísmica durante un periodo de 38 meses no es algo que ningún ingeniero esté dispuesto a garantizar. Aquí es donde aterrizo con todo esto. Y quiero ser directo con ustedes, porque de eso se trata este canal. El acueducto de California no se está resquebrajando a causa de un desastre natural. Un terremoto no construyó esto. Una inundación no creó esto. Una erupción volcánica no causó esto. Esta es una crisis provocada por el hombre. Esto es lo que sucede cuando construimos cosas extraordinarias y luego elegimos, año tras año y década tras década, creer que las cosas extraordinarias se mantienen por sí solas.
35 millones de personas construyeron sus vidas, sus granjas, sus ciudades, sus economías, bajo la suposición de que el agua seguiría llegando. Los ingenieros nos dijeron durante 20 años que el sistema necesitaba inversión. Los científicos nos dijeron que la tierra debajo de él se estaba hundiendo. Los investigadores del clima nos dijeron que las cargas de estrés estaban aumentando. Y Sacramento celebró otra audiencia y aplazó otra medida de bonos y aprobó otra resolución expresando su compromiso con la inversión en infraestructura. El agua siguió llegando hasta el 3 de mayo de 2026, cuando 17 sensores se encendieron en rojo simultáneamente y las imágenes regresaron de los drones y todos pudimos ver cómo se ven realmente desde el aire. 55 años de mantenimiento diferido y hundimiento diferencial. Se ve como grietas atravesando el concreto que se suponía duraría para siempre. En medio del desierto, en medio de California, en pleno siglo XXI, el agua no es opcional. No es un rubro del presupuesto que se deba revisar el próximo año fiscal. Es la precondición para todo lo demás que llamamos civilización. Y en este momento, el concreto que la transporta se está haciendo pedazos. Soy Daniel. Esto es Desastres Naturales. Y genuinamente espero que para cuando haga el video de seguimiento a este, haya mejores noticias que reportar. No aguantaría la respiración esperándolo, pero lo espero.